Piali, Neno toca Lilica al Tonac. Hoy, cuando el sol alcance su cenit, nosotros estaremos en el tonali Matlaclihuan Omesipacli, 12 monstruos de la tierra. Un tonali muy interesante porque recuerden que estamos en el rumbo del Tlahuistlampa. El color es el rojo y es ese rumbo por donde sale el sol. Y hoy el señor Tlahuizcalpantecutli, que se encuentra en el numeral 12, es precisamente quien nos anuncia la llegada de este astro maravilloso. Así que será un tonali cargado de mucha energía, porque además de tener a Tlahuizcalpantecutli en el numeral 12, acompañado de Quetzaltótl, esa ave maravillosa con esas plumas que representan la belleza, la creatividad, la fuerza, la grandiosidad del ser y de todo lo que existe en este espacio-tiempo. En el signo Zipacli tenemos a Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Esa manifestación del Tona en su máxima expresión, y que también sabemos que Tonacatecutli simboliza tanto el principio femenino como el principio masculino en una armonización perfecta y, bueno, mágica. Con estos dos señores, con Tlahuizcalpantecutli y Tonacatecutli, tenemos también como señor de la noche a Xutecutli, el tiempo, ese que transforma con su magia alquímica a todo el que cae en él en un sol. Y nosotros venimos de un florecimiento bastante grande en el día de ayer. Y recuerden que las flores, una vez que muestran la grandeza de su ser, su corola preciosa, se cierran. Inmediatamente algunas dan semillas y otras dan fruto. Ese fruto nutre, alimenta, energiza, porque son como toroides cargados de energía, ya se alimentaron. Esos frutos son el resultado del tona de la tierra, del aire, del sol, del agua, y bueno, nosotros los consumimos y desde dentro brota nuestra energía vital. Bueno, estos frutos, después de ser consumidos, albergan las semillas que después volverán a la tierra, y en ese ciclo constante de la vida renacerá otra planta de la misma calidad del fruto. Bueno, pues yo he escrito varias ideas en relación a este tonali. Recuerden que Zipacli es el gran monstruo que dio origen al cielo y a la tierra, ese espacio en el que nosotros nos movilizamos y dejamos nuestra impronta. Sobre todo manifestamos la grandeza de nuestro ser. Este ser mitológico está representado por una cabeza que tiene la forma de un reptil, solo posee la maxilar superior, y su cuerpo tiene una forma de cola. Nadaba en ese mar primordial hace muchos años. Así que en el rincón del universo, donde los ecos de la creación aún reverberan en las aguas celestes, surge este tonali, Matlaclihuan Omesipacli, un tonali que danza en el umbral de la existencia como el ave Quetzaltótl, que despliega su plumaje en el cielo recién pintado. Aquí el numeral 12 se erige como un faro de luz con Tlahuizcalpantecutli, un resplandor que guía a los seres humanos en la búsqueda del significado, mientras la tierra, representada por el gran monstruo Zipacli, se retira y se acerca, devoradora y generosa en un vaivén eterno. Zipacli, con su boca dentada, es el eco del principio y el fin, un laberinto de surcos que se entremezclan con la historia de los dioses. En sus entrañas la vida se gesta y se consume, un ciclo que recuerda que los mortales somos frágiles pero también grandes. En este espacio el fuego, Xutecutli, arde con vigor, simbolizando la lucha y la luz que brota de la oscuridad, mientras el quetzal brillante y hermoso se posa sobre la tierra, testigo del tiempo que fluye. El ser humano, dotado por Tonacatecutli, es un creador en su propia esfera, un arquitecto de sueños y realidades. La claridad y la sensibilidad brotan de su ser como un río que fluye entre montañas, desafiando la gravedad de lo efímero. En el agua, el hombre
y la tierra se entremezclan en un abrazo cósmico. En este escenario donde la vida se despliega siendo un tejido de dualidades y donde el fuego danza al ritmo de la propia existencia. Así, Matlactli Guanomecipactli nos recuerda que somos tanto el Quetzaltótotl que vuela entre las nubes como el Cipactli que reposa en la tierra. En cada paso llevamos la impronta de nuestros ancestros y el peso de nuestras aspiraciones, como un eco que resuena a través de las eras, un canto que no cesa, un fuego que nunca se apaga. Quiero hablarles de lo que he reflexionado sobre tener hoy en este tonali al Quetzaltótotl, el ave preciosa por excelencia, la riqueza, la belleza, y a Cipactli, nuestro sustrato, este ser que nos gesta y que nos devora. Y bueno, este es el resultado. Esta dualidad para mí es fascinante porque es el reflejo de las fuerzas opuestas que coexisten en el universo, simbolizando la interconexión entre la vida y la muerte, la belleza y la brutalidad, lo etéreo y lo terrenal. Quetzaltótotl, el ave preciosa, representa la belleza, la creatividad y el esplendor. Sus plumas brillantes son un recordatorio de la armonía que puede encontrarse en el mundo. Esta ave es el símbolo de la transformación y el renacer, evocando la figura del artista que a través de su sensibilidad y capacidad creativa, evocando la figura de este mismo señor Tonacatecutli y de Tlahuizcalpantecutli, bueno, pues nos revela nuevas realidades. La presencia del Quetzal en el firmamento es una promesa de luz y esperanza, un faro que guía a los seres humanos hacia la realización de sus aspiraciones. Su conexión con Tlahuizcalpantecutli, el señor de la aurora, el Venus matutino, subraya esta idea de renacimiento. Al igual que el amanecer trae un nuevo día, Quetzaltótotl invita a la reflexión sobre la capacidad humana de crear belleza en este mundo que a veces contiene mucho caos, pero no habría el orden si no existiera el caos. Este pájaro precioso nos recuerda que, aunque la vida puede ser efímera, su impacto puede ser eterno. Y Cipactli, el gran monstruo de la tierra, encarna la realidad del ciclo vital, el nacimiento, el crecimiento, la muerte. Su forma grotesca y poderosa es un símbolo de sustento que la tierra proporciona, así como de la inevitable desaparición que todos enfrentamos. Cipactli es el principio primordial, el sustrato de donde brota la vida, pero también la fuerza que devora, recordándonos que la existencia está marcada por un ciclo incesante de creación y de destrucción. La representación de Cipactli como lagarto, con su mandíbula asimétrica y su cuerpo cubierto de surcos, refleja la complejidad de la vida misma. En su esencia, Cipactli es tanto el origen como el destino final, la materia que da forma a los sueños y la fuerza que al final también nos consume. Así que, bueno, en este tonali estamos en la oportunidad de reflexionar sobre expresiones como luz y renacimiento, dualidad y equilibrio, la continuidad de los ciclos, inspiración creativa y también energía vital y creación. Otra podría ser ciclos de vida y renacimiento, conexión con el cosmos, manifestación de la identidad, de lo que nosotros mismos somos, de lo que sabemos que nos habita y que tenemos que manifestar. En Matlactli Guanomecipactli se entremezclan la energía vivificante del Tona y la interconexión de este con la vida. Nos recuerda que la creatividad y la lucha son componentes esenciales de la experiencia humana y que la energía, este Tona que nos da el mismo Tonatiuh, es la fuerza que impulsa a todo este proceso creativo.
de renacimiento, de florecimiento y también de muerte, porque no existe la vida sin ella. Y bueno, pues en todo esto, nuestro propósito como seres humanos es conectar con el ciclo cósmico. Y el canto para este tonali es el siguiente. Omatlacli Guan Omesipacli. Con tus 12 luces en el firmamento te invoco, esencia de vida y sombra, danza de lo eterno y lo efímero, sustento de nuestras esencias divinas y errantes. En el canto del Quetzaltótotl, resplandece el eco de la belleza, sus plumas como versos tejen historias en el aire, susurros de esperanza que despiertan. Zipacli, monstruo de la tierra, en tu abrazo férreo encuentro la raíz, la tenacidad que sostiene nuestros sueños, la tierra que devora y renueva en tu ser el ciclo eterno de la vida. Tlahuizcalpantecutli, señor del alba, tu luz atraviesa la bruma de la noche, recuerdos de un renacer que no cesa, cada amanecer un grito de libertad, un llamado a crear en medio del caos. A ti, dualidad sagrada, te ofrezco mis palabras, un canto que se eleva como una mariposa, una llama que arde en el corazón, pues en tu esencia encuentro mi ser. Que la fuerza del Tona nos guíe, que la energía vivificante de Tonacatecutli nos envuelva en esta danza donde Quetzaltótotl y Zipacli son la misma vida siendo canción, donde la vida y la muerte se entrelazan y cada paso es un eco de eternidad. Omatlacli Guanomesipacli, te celebro en cada latido de mi corazón, en cada suspiro que da la tierra, pues en tu luz y en tu sombra soy parte de este vasto universo. Y nuestro conjuro es el siguiente. Tlahuizcalpantecutli trae con él los primeros colores del mundo y un ribete rojo, que es el eco de la ignición del origen de Xutecutli, el tiempo. Tonacatecutli, el señor de nuestra carne. Hoy, la claridad del Venus matutino, al descender en giros de musicalidad celeste, enciende una alegría por la vida misma. Aviva mi llama interior. Hoy yo mismo existo, flor que se cierra. Yo soy el fruto suculento y vivificante, el sueño lúcido, la semilla potenciada que al germinar transforma y embellece este espacio-tiempo. Hoy yo mismo soy Matlacli Guan Omesipacli. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y hoy nos toca mostrar la belleza, la grandeza. Hay que ir a comer tamales, vestirse de rojo y sentir cómo el Tona vibra. Démoslo a los demás en una sonrisa. ¡Tíbata!